El día de hoy me gustaría compartir con ustedes tres reflexiones, tres ideas. La primera tiene que ver con la historia de México respecto a la migración, principalmente hacia los Estados Unidos. Una segunda idea sería analizar brevemente la situación de los derechos humanos en México. Y tercero, el asunto de los migrantes que viven o cruzan la frontera o el territorio mexicano para llegar también a los Estados Unidos. Quiero decirles a título de entrada, como parte inicial, que México comienza su historia, su relación de migración hacia los Estados Unidos en 1884, cuando justamente se construye o se termina el ferrocarril cerca de la frontera norte, en la ciudad de Ciudad Juárez. Esto fue lo que permitió que muchos mexicanos fueran a los Estados Unidos, porque antes, aunque se podía hacer por barco, era muy lento, muy tardío y muy difícil. Entonces, a partir de esta fecha es cuando se inicia la migración, y vale la pena decir que fue una solicitud de los estadounidenses de llamar a mexicanos a que fueran a trabajar. Vale la pena nada más recordar una cosa, un dato curioso, histórico pero importante. Cuando México se independiza de España, gran parte de su territorio estaba desocupado, y un presidente de nombre Santa Anna, que para nosotros es un personaje de no muy buen agrado, mandó a llamar, hizo una convocatoria general para que vinieran la gente que quisiera de todas partes del mundo a poblar la parte norte. Y esos migrantes que llegaron, años después, fueron los que promovieron la independencia de Texas, California, y fueron parte del conflicto que hubo entre México y Estados Unidos, ¿no? Y por eso gran parte del territorio mexicano que originalmente pertenecía a nuestra nación, pues se quitó, o lo invadieron los estadounidenses. Entonces, sin embargo, después se restablecieron las relaciones bilaterales, y los estadounidenses empezaron a decir: necesitamos mexicanos, y de una forma un poco tramposa, por decirlo así, se les daba dinero a los migrantes, se les endeudaba, y con esa situación o esas condiciones los retenían allá en una situación como de semi-esclavitud. Así fue el inicio. Sin embargo, cuando hay crisis en Estados Unidos, y es muy curioso, y sirve este dato para entender lo que está pasando ahora, siempre ha habido expulsiones de mexicanos. Cuando ha habido crisis económicas en Estados Unidos, pasó en 1921, pasó en 1929 y en 1939, y hubo así un éxodo, una deportación de miles de mexicanos en ese tiempo. Pero cuando se da la Segunda Guerra Mundial, y donde todos los estadounidenses, o nosotros como le llamamos gringos, en referencia a esa guerra que tuvimos con ellos, cuando ellos venían vestidos de verde, los mexicanos pues decían gringo, entonces agarra ese modismo. Es un dato que ahora se utiliza hasta de cariño, ¿no? Para hacer referencia o distinguir a los que vienen de Estados Unidos. El gobierno norteamericano pide dos grandes cosas al gobierno mexicano en ese momento, cuando se da la Segunda Guerra Mundial. Primero, por favor, que necesitamos mexicanos, vengan. El campo estadounidense se ha quedado vacío, todos se han ido al combate y los necesitamos. Entonces, en ese momento, afortunadamente había presidentes que defendían los intereses del país, y dijeron: sí, pero ya no vamos a hacer lo que pasó antes, ahora con un acuerdo, y firmaron un acuerdo que se llamó Bracero. ¿Qué quiere decir? Que los mexicanos iban con un contrato de trabajo y se les garantizaban ciertos derechos sociales, y luego la repatriación. Era todo organizado. Y así se dio. Fueron muchos mexicanos, miles de mexicanos, a sembrar ahí. La segunda condición o petición que hacía el gobierno norteamericano, y es importante señalarlo, fue el cultivo de droga, de marihuana, porque lo necesitaban para su ejército, para poder resistir, etcétera, etcétera, y sobre todo en posteriores guerras. Esos son dos datos que es importante tener en cuenta, que nos pueden ayudar a explicar un poco o a entender lo que está pasando ahora.
Cuando termina la guerra, en 1964, Estados Unidos de manera unilateral dice, acabamos con este acuerdo de braceros, y se da etapa a una nueva forma que se llamó de indocumentados, que era que Estados Unidos suele tener como especie de una válvula cuando requiere mano de obra, su economía está creciendo, abre la frontera y deja pasar a partir de 1964 de manera ilegal a muchos personas que quieren ir a trabajar a Estados Unidos, y cuando siente que ya hay mucho o no hay necesidad, cierra las fronteras o mete presión. Esta situación produjo que 20 años después, porque ahorita en Estados Unidos hay 11 millones de mexicanos, o sea, casi toda la población de suecos hay allá, y 30 millones más que tienen raíces mexicanas, o sea, alrededor hay una muy buena presencia mexicana en los Estados Unidos, desde antes de que ellos se quedaran con parte del territorio, como he mencionado antes. Y en 1973 se da una situación que los estudiosos le llaman de bipolaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado se permite regularizar a los inmigrantes, es decir, poder adquirir la ciudadanía, pero al mismo tiempo se fortalecieron las presiones, controles y persecución contra los migrantes. En el 2007 esta fase así un poco represiva termina y comienza otro. En el 2007 se da el pico histórico de la migración mexicana hacia Estados Unidos. Ya no son los tradicionales o el sector mexicano que proviene del campo que se va a Estados Unidos a trabajar, sino ya este pico de población empieza a disminuir, y ha disminuido en los últimos años, pero ha aumentado otro que va a los Estados Unidos, que son de clase media y profesionistas, que son ahorita requeridos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, respecto a datos sobre las deportaciones, que es curioso. En el gobierno de George Bush, en su época de mandato, fueron deportados alrededor de 2 millones de mexicanos. Pero quien ha sido el campeón hasta ahora ha sido Obama. Lleva casi 3 millones. Por eso, un poquito para entenderlo, cuando Donald Trump le dice, pues yo voy a deportar 3 millones, hacía un poco referencia, voy a hacer lo mismo que Obama. Entonces, esto nos lleva a que desafortunadamente Estados Unidos pues es una potencia y vela por sus intereses más que por los intereses o los derechos a veces de personas que no pertenecen a su territorio. Entonces, eso es una cuestión que yo quiero poner ahí para tener los antecedentes del marco de la relación entre Estados Unidos, una situación que ha dejado muchas historias muy tristes de cómo se parten no solamente personas o mueren en el camino al cruzar la frontera, una frontera que se divide por un río, el río Grande o el río Bravo, como se le quiera llamar, dependiendo de dónde esté uno, en Estados Unidos o en México, y que se cobra la vida de miles de personas todos los años. Ahora, aunado a esto, quiero decirles que la segunda reflexión que tiene que ver con los derechos humanos en México, para poder entender eso, los derechos humanos son derechos que debe proteger todo Estado y que debe de garantizar, y sobre todo los funcionarios de gobierno tener muy en cuenta a la hora de su actuación. México parte como un caso muy especial porque fue una dicta blanda. ¿Qué quiero decir? En comparación con otros regímenes de Latinoamérica, no fue una dictadura fuerte o totalitaria o militar, pero fue una dictadura a través de un partido que se controlaba todo el poder y a toda la sociedad. Y todo el poder estaba centralizado en el presidente en turno, que era electo cada 6 años por su antecesor. Y eso es un dato muy interesante que le daba cohesión y unidad al sistema político mexicano, a pesar de que había elecciones periódicas, partidos políticos de oposición, toda una apariencia democrática o institucional que les quería esto. Sin embargo, por diversas razones económicas, políticas, no solamente internamente, a partir de 1968 hay una represión de estudiantes previo a los Juegos Olímpicos de México,
donde asesinaron, desaparecieron a varios. Y luego en 1971 se produce guerrillas internas en México, inspiradas un poco con lo que pasa en Cuba, en otras partes de América Latina. También empieza a haber violaciones, desapariciones, torturas, que fueron parte de clave de ciertos momentos del gobierno priista en sus últimos años, para tratar de contener la efervescencia del cambio político, y llevó a que fuera a través de estos mecanismos o la cooptación, como se quisiera tratar o controlar a la oposición. Eso fue el mecanismo. Pero a nivel internacional, ya en los últimos 20 años, hubo mayor presión, sobre todo a partir de la globalización, tratados internacionales, para que México se democratizara más. Entonces México tuvo que aceptar y empezar a firmar varios acuerdos internacionales, y entre ellos tiene que ver los de los derechos humanos. A mí, como dato curioso, yo cuando estaba trabajando ahí en México me tocó vivir en primera persona la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y era una cosa como un defensor del pueblo en otras partes, de que pudiera defender, o el ciudadano pudiera tener un espacio para poder ver garantizados sus derechos y libertades. Sin embargo, para entender la situación de los derechos humanos en México, y cuando nosotros escuchamos en las noticias, en México hay una guerra, se están matando, desapariciones, hay que entender que en el 2006, producto de una polémica elección electoral, donde el candidato de la derecha, que no era del PRI, sino del PAN, gana en una ajustada elección por muy pocos votos, y donde intervinieron en la campaña muchos actores políticos y económicos para frenar al candidato de la izquierda, que era el principal favorito y que llevaba las preferencias en las encuestas. Pues el resultado, para muchos, tenemos la lectura de que hubo fraude. Con el afán de legitimarse y encontrar un punto de unión hacia su gobierno, se lanza en una guerra contra el narcotráfico. Así al estilo gringo, que también ha pasado que muchos presidentes, o para resolver crisis internas, deciden invadir otros o crear guerras. No olvidemos el caso de Panamá, en África. Hay muchos ejemplos que fueron como inspiración para que este presidente dijera: vamos a acabar con el narcotráfico. ¿Y qué pasaba con el narcotráfico hasta ese momento? El narcotráfico estaba pactado, había grandes cárteles que tenían controlados y destinados el flujo de la droga, pero la principal droga pasaba por el Caribe. A finales de 1990, en el inicio del 2000, Estados Unidos controla el flujo de la droga por el lado de las islas, y empieza todo a canalizarse al lado mexicano. Pues viene este presidente y quiere empezar a descabezar a estos grandes cárteles, y así lograr lo que él quería. Lo que hizo fue polarizar, y en vez de que hubiera grandes cárteles que estuvieran controlados, hubiera pactos, empezó a crear pequeñas células que empezaron a combatirse, y luego metió al ejército, a todas las policías, y sin tener realmente una estrategia muy clara. Bueno, esto llevó a que al final, producto del poder del dinero, pues muchos sectores del ejército y de la policía y de la propia clase política fueran infiltradas por el narcotráfico, y los cuerpos de seguridad fueran utilizadas para reprimir cualquier intento de resistencia o de queja, ¿no? Y eso es muy importante anotarlo por ahí. Yo quiero nada más poner unos datos para tener en cuenta la dimensión de la gravedad de los derechos humanos en México. Según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del 2006 al 2015 se cometieron alrededor de 151.233 homicidios, y se han desaparecido, y hay personas reportadas como no localizadas o desaparecidas alrededor de 30.000. O sea, enormemente. Esto México nunca lo había vivido de esta manera tan brutal. Estados Unidos, o muchos los medios, porque los medios son actores neutrales, en muchos casos son actores de manipulación, llaman a eso la guerra de la droga. Nosotros tenemos otra interpretación: esto es una guerra o el comercio de las armas, porque mientras se ha dado esta situación, los más beneficiados han sido
los cárteles del lado mexicano, pero del otro lado quienes venden armas. Y eso no se cuenta mucho, pero sí es importante tenerlo en consideración. Y dentro de estas violaciones sistemáticas que ha habido en muchas partes del país, pues destacan la desaparición de 43 estudiantes que iban a una conmemoración del 2 de octubre de lo de 1968 y según los investigadores, las últimas investigaciones, pues en Michoacán los estudiantes suelen secuestrar autobuses, que quiere decir los toman, los utilizan como transporte y ya luego regresan y los devuelven, pero habían agarrado un autobús que llevaba droga y entonces ahí los que rápidamente fueron los policías federales que los detuvieron, se señala también al ejército mexicano y a los estudiantes se los llevaron y los entregaron a un grupo, a un cártel que los desaparecieron, ¿no? Y ahorita están las protestas en México para saber dónde están esos estudiantes. Y luego con el nuevo presidente Peña Nieto, pues también ha habido otros casos muy alarmantes, ¿no? Donde han muerto mucha gente. Está el caso de Tlatlaya, hay en otras zonas también desapariciones muy grandes de jóvenes, personas, sobre todo en Michoacán, donde ante tanta violencia los ciudadanos tomaron las armas y crearon guardias blancas o de protección comunal para defenderse del crimen organizado, porque ya les tenían secuestrado sus vidas, tenían que pagar al Estado impuestos y a los narcotráficos, así el puro estilo de las películas de mafia. 3 minutos. Sí, voy terminando. Así que esta situación combinada con la migración, pues ha puesto, y es lo que hoy quería yo subrayar, que puede tal vez servir para el caso, para entender un poquito más el tema de la migración y sus retos, sus problemas, es que en primer lugar, como todos sabemos, los migrantes pues no deciden abandonar su país por gusto, sino por necesidad. Y el caso mexicano demuestra que gran parte de mexicanos han tenido que abandonarlo y sufrir con tal de mejorar sus condiciones de vida. Pero México no ha sido solamente un país de migrantes, sino también ha sido un país receptor, y ahí ha habido muchos, digamos, durante el siglo XX fueron muchos inmigrantes a México de producto del asilo, de ciudadanos que huían de otros países, Chile, de Argentina, de varias partes de Latinoamérica y de otras partes del mundo, producto de problemas políticos. Pero ahora México en estos años se ha convertido en un país de tránsito, que quiere decir que muchas personas no solamente van a México, sino quieren cruzar para poder llegar a Estados Unidos, y hay cubanos, hay europeos, hay africanos, asiáticos, y en ese sentido también como en las drogas, se han puesto cárteles que controlan el flujo migratorio, y esto ha llevado a que el cruce de la frontera en el territorio mexicano sea muy grave, muy triste para los inmigrantes. O sea, hay historias muy tristes de cómo sufren las personas para poder cruzar, y que en cierta medida se pueden comparar a lo que están viviendo mucha gente que viene de Siria, que viene de otras partes aquí a Europa. El asunto es que ahorita el grupo más vulnerable en cuanto a los derechos humanos en México son los migrantes, porque pues muchas veces no se sabe quiénes son y se han encontrado fosas, digamos, conectando con lo de los estudiantes, los padres de esos estudiantes desaparecidos se han puesto a buscar fosas y han encontrado un montón de cuerpos enterrados, pero desafortunadamente no son sus hijos, y son personas que no se sabe quiénes son, y muchos de ellos son inmigrantes. Entonces hay una alarma muy grande, y se le ha pedido al gobierno mexicano, al Estado mexicano, que ajuste, no solo que reaccione ante esta situación, y el gobierno mexicano ha implementado ciertas leyes, pero producto de la corrupción y de muchos otros factores, todavía este problema es muy latente, ¿no? El poder que tienen los cárteles y para controlar el flujo migratorio es muy fuerte, y que ha podido minar en algunas autoridades a través de la corrupción para que se pueda lucrar con esta situación que requieren o que viven muchas personas que quieren buscar un nuevo camino. Y las principales víctimas de esto, aparte los adultos, son niños que viajan solos porque han sido utilizados para reclutarlos a los cárteles,
o para prostituir, y eso aparte de extorsionar a las familias. Y en ese sentido, pues, para resumir, yo creo que en este día debemos reflexionar no solamente la situación de los migrantes como un tema de local o muy regional, sino es un problema global. La migración es parte del ADN del ser humano y debemos estar todos involucrados, no como ciudadanos de ciertos países o tener ciertas culturas, sino como con un enfoque de especie humana, porque es un problema que desafortunadamente cuesta la vida y sufrimiento a miles o millones de personas por todo el mundo. Ojalá Suecia pueda entender y conocer estas experiencias que nosotros hemos vivido o que conocemos en primera mano en nuestros países, para que se sensibilice y no se deje llevar por el discurso de la derecha que ahorita está imperando a nivel global, donde están metiendo miedo o desinformando y queriendo acusar que los problemas que viven muchos países son productos por personas que no nacieron ahí. Yo creo que la solución que tenemos como habitantes de Suecia o como ciudadanos o a muchos de sus problemas y sobre todo de cara al futuro pasa por tener una muy buena integración de los que acaban de llegar. Así que a grandes rasgos yo creo que México es un gran ejemplo que puede servir para no cometer los mismos errores y sobre todo para fortalecer derechos humanos, Estado de Derecho y sobre todo cooperación con organizaciones sociales como las que hoy nos han convocado para difundir el mensaje de que no podemos solamente celebrar un día al año o conmemorar un día al año el asunto de los migrantes. Es un asunto que debemos tener todos los días presente para impulsar un cambio a su beneficio. Agradecemos mucho la participación de Jorge con el tema de México. Para las personas que recién han llegado, queremos hacerles llegar el mayor saludo de parte de la Coordinación de Organizaciones Sociales acá en Suecia. También forma parte de las organizaciones sociales a nivel de Europa y también a nivel nacional en el caso de Ecuador, y que desean también contribuir dentro de las propuestas en búsqueda de algunas soluciones que se tiene en el caso de Europa, la parte migratoria, con respecto a cada país y su problemática. Queremos invitar a un compañero, a un amigo que va a hablarnos un poco de la situación, de la realidad de la migración acá en Suecia, que es importante no solo ver de las personas que han podido llegar acá, sino también cuál ha sido el aporte dentro de esta realidad, porque muchas de las veces, como decía Jorge, se manipula la información y pensamos que somos el problema de las sociedades, pero ya cuando vemos las estadísticas vamos viendo que somos parte de una solución dentro del proceso de desarrollo de cada país. Por eso les quisiera pedir un fuerte aplauso para un gran referente latinoamericano acá, Francisco Contreras, que nos habla. Muy emocionada la llegada. Gracias Marco. Mi nombre es Francisco Contreras, yo trabajo para el Ministerio de Educación aquí en Suecia y trabajo justamente con el tema de reconocimiento de educación superior internacional, digamos, de gente que llega a Suecia con títulos profesionales y todo eso, y trabajo también todo lo que tiene que ver con educación superior a nivel internacional para este ministerio. Eso es lo que estoy haciendo, pero aparte, digamos, y es un poco lo que puedo aportar, y aparte, por supuesto, participo de mucho tiempo en organizaciones sociales. Estoy totalmente de acuerdo con Marco de la importancia que existan organizaciones sociales que no sean partidarias, sino que sean amplias, donde tenga cabida todo el mundo. Yo les voy a pedir disculpas que tengo un compromiso a las 5 de la tarde, entonces de repente me van a ver y yo pido disculpas a los organizadores, a Marco, porque
lo tengo ya de mucho tiempo esto y tengo que estar ahí también. Entonces me esperan. El tema en cuanto a la inmigración de Suecia, yo quisiera tomar tres cosas. Uno, un poco contar solamente a grandes rasgos, porque tenemos poco el espacio, pero para que ustedes lo conozcan y levantar un poco el apetito, despertar el apetito de conocer de mejor manera la historia de Suecia en torno a la migración. Después hablar también, tomar algunos rasgos de lo que es hoy día la política común de migración de la Unión Europea, que es más que nada donde se rige hoy día la Unión Suecia, y después contar el tema de la migración aquí en Suecia, en la situación actual principalmente. Bueno, en torno a la migración, Suecia siempre ha sido un país de inmigrantes, inmigrantes y emigrantes, gente que se ha ido. Suecia por mucho tiempo no era Suecia, o sea, era un territorio y recién en 1600 se empieza ya a crear un país como tal. Igual como una especie de Estado nacional que después toma forma, igual como muchas partes de Europa. Entonces, hasta ese periodo la gente iba y venía. Con el tiempo de cuando se empieza a cristianizar este país, más o menos en el año 1000, se empieza a cristianizar, hay toda una migración desde incluso del Medio Oriente hacia Suecia y también de Suecia, o lo que se crea o lo que hoy día es Suecia, hacia también otras partes. Hay un rasgo muy especial y lo voy a hacer cortito, pero bueno que es bueno e interesante leerlo, porque los vikingos, que dicen que realmente los vikingos eran un grupo de gente que salía a navegar, y ellos una característica que tenían era que ellos no poblaban donde ellos llegaban y donde ellos invadían, por decirlo así, sino que ellos llegaban, invadían, digamos, pueblos, arrasaban con todo, violaban todo, se robaban todo y se volvían digamos, a la zona, sobre todo a la zona sur de lo que es hoy día los países nórdicos, que no era tanto hacia arriba. Entonces, en ese traer y llevar, por supuesto que había un cierto tipo de migración, por supuesto que hubo vikingos que se quedaron en otras partes, como también se trajeron gente también de otras partes. Pero principalmente cuando empieza Suecia a ser como una nación, un Estado-nación, hay dos grupos que llegan aquí que son característicos sobre todo para Estocolmo, que son los finlandeses y los alemanes. Los alemanes eran los que manejaban todo el comercio de la parte nórdica y era gente de mucho poder y mucho dinero. Y en Estocolmo había una cantidad inmensa de alemanes que iban y venían de lo que se llamó también la colección de Hansa, que era toda una especie de área económica que había. Y después los finlandeses eran parte de Suecia también, y venían iban y volvían, y sobre todo a Estocolmo llegó muchos finlandeses, porque Finlandia siempre fue, digamos, el primo pobre de estas zonas. Entonces se dice que aquí en toda la zona de Estocolmo y también de Uppsala, que era todo eso Uppland, alrededor de la mitad de los que vivían en esta zona eran o alemanes o finlandeses. Lo que pasa es que con los años después ya son todos suecos, y eso un poco hay que entenderlo así, porque nos va a pasar a nosotros también. A lo mejor las generaciones que vengan en 4 o 5 generaciones ya ni se van a acordar que Marco era ecuatoriano, sino que seguramente ya como que se va perdiendo, ya uno es de aquí, y eso es una característica principal de la migración. Pero bueno, Suecia, no les voy a contar toda la historia, pero bueno, es muy interesante leerlo sobre eso. Pero lo que sí quisiera decir es que entre 1850 y 1930, Suecia no es un país de inmigrantes, o sea, gente que migra a Suecia, sino que es un país de emigrantes, gente que se va de aquí por la pobreza. Se dice que alrededor de 1,5 millones de suecos o de gente que vive aquí se tuvo que ir de este país por la hambruna, porque no tenía condiciones como seguir sobreviviendo en este país. Estamos hablando de un país que no era, o sea, no estamos hablando de los 9 millones de ahora, sino que quizá casi la mitad de la población de otra forma tuvo que emigrar.
El 80% se fueron a Estados Unidos, o Estados Unidos y Canadá. 1,5 millones hasta 1930. Se dice que después de 1930, después de la Primera Guerra Mundial, es cuando se para la emigración de Suecia, cuando la gente se va. Y empieza a ser ya un país de inmigrantes, o sea que empiezan a llegar. Y empiezan a llegar después de la guerra, empiezan a llegar sobre todo de países cercanos de Suecia, los países nórdicos, Finlandia por ejemplo, pero también llegan de los países bálticos y de otras partes, por ejemplo de Alemania. Y con la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que llegan muchos alemanes, llegan muchos judíos y también llegan muchos noruegos que venían arrancando de la ocupación alemana en Noruega. No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de algo que se llama Sturzian, que era un campamento, se dice que era una especie podía ser un campamento de refugiados, pero realmente era al estilo de ese tiempo, de 1940, del tiempo de los nazis. Es que los que venían arrancando de la ocupación, noruegos que venían arrancando de la ocupación nazi, llegaban aquí y eran digamos, del movimiento ¿cómo se dice?, de resistencia. Muchos de ellos fueron apresados en algo que se llama Sturzian, que era en el norte de Suecia, en ese tiempo. Y muchos de ellos se quedaron después aquí. Muchos que venían arrancando de Austria, de Alemania, que venían arrancando de los nazis, se quedaron en este país y muchos de ellos era gente intelectual, gente de política, muchos de ellos fueron, o ellos o sus hijos son, digamos, los que dirigen este país hoy día. Eso no hay que olvidarse. El otro periodo que viene, que es muy importante, que son los años 50 y 60, que es cuando Suecia tiene un auge económico, porque muchos de los países que habían estado en guerra necesitan construir de nuevo sus países, y hay aquí en Suecia una industria, y la industria estaba dirigida principalmente a construir maquinaria para producir, que se llama Tillverkningsindustrin, y ellos necesitaban mucha mano de obra. Entonces aquí a Suecia en los años 50 y 60 llega una cantidad inmensa de trabajadores del sur de Europa. Llegan de Grecia, llegan de Yugoslavia, llegan de España también, de Portugal, llegan también de Italia, llega mucha gente. Esa gente también se fue asentando aquí en Suecia. Hoy día muchos de ellos son pequeños empresarios, o son parte de esta sociedad. Finlandeses llegan muchos. Finlandia entra en los años 60, a finales de los años 50, los años 60, entra en una crisis económica gravísima, y llega aquí una cantidad inmensa de finlandeses que principalmente se quedan o están en el norte o están en Estocolmo. Muchos de ellos, después, los finlandeses, se cambian nombre a un nombre sueco. Uno ya no los reconoce, digamos, como finlandeses, ya son parte, pero dejaron sus apellidos para poder asimilarse a este país. A finales de los años 60, se regulariza lo que se llama la migración laboral, porque ya no se necesitaba tanta mano de obra, y porque también las mujeres empiezan en Suecia a tener más derechos y participan también en el mercado laboral, y eso significó que hay un nuevo segmento de mano de obra que entra al mercado laboral, y no se necesitaba esta migración laboral. Entonces ahí se regulariza a finales de los años 60, y lo que llega en los años 70 y los años 80 son principalmente refugiados. Entre esos llegan los latinoamericanos, pero también llegan refugiados de Grecia, llegan refugiados de Turquía. Mucha de esa gente ya no viene como mano de obra, sino como refugiados políticos. Y entonces, sobre todo a finales de los años 60 y los años 70, hay un debate aquí en Suecia en torno donde un poco se contrapone lo que pasa ahora también, el tema del derecho al asilo, al refugio, y la migración laboral. Entonces, ¿qué pasa? Que se detiene lo que es la migración laboral, y Suecia, como uno de los países, digo yo, ejemplo en ese sentido, en torno al derecho al asilo, el derecho al refugio. Estamos hablando del tiempo donde estaba Palme y había muchos otros socialdemócratas que llevaban adelante esa política, y otra gente, por supuesto, de izquierda, no quiero dejarlos a un lado. Ellos son muy solidarios en el sentido de crean y desarrollan toda una política de asilo, una política de derecho al asilo, que va, por supuesto, con las convenciones de Ginebra y la política de refugio.
Y entre eso llega, digamos, mucha gente, entre eso hay que seguramente ustedes ya también lo han escuchado hablar de un embajador ahora de Edelstam que logra traer a cientos de chilenos y latinoamericanos que estaban y llegan, yo no sé si llegan, son más de 1000, no sé, quizás Gatica sabe más de pero que llegan a Suecia con... No, digo yo porque seguramente tú conoces también esa historia. Ellos llegan aquí a Suecia, gracias, digamos, ahora a Edelstam, que los refugian, sobre todo en la embajada de Chile. Yo creo que eso es importante acordarse cuando hablamos hoy día en Suecia, por eso digo de que el tema hoy día, la discusión hoy día que hay en Suecia sobre la política de asilo y de refugio, tiene por supuesto una connotación histórica, tiene que ver con el debate que se dio en los años 60, 70 aquí, porque era otra historia, era otra cosa, y eso a veces a todo el mundo se lo olvida. Yo constantemente, como estoy siempre debatiendo en medio sueco, y siempre constantemente estoy acordando de eso, que no se nos puede olvidar cómo ha sido la historia en este país. Bueno, hay dos grandes migraciones después que llegan, y de ahí voy a cortar y voy a tratar de entrar a lo actual, que son cuando llegan los refugiados de la guerra de lo que fue Yugoslavia. No sé si se acuerdan ustedes, a lo mejor no todos estaban aquí, pero llegó una cantidad inmensa de no sé si eran ex-yugoslavos, o eran kosovo-albanos, o eran de Montenegro, o montenegrinos, o de Bosnia-Herzegovina, bueno, pero era lo que fue la Yugoslavia con toda la guerra. Ellos aquí llega una cantidad inmensa, y ahí ya se empieza a discutir en este país, primero restringir lo que es la política de refugio, de asilo, y también se empieza a discutir el tema de dar lo que es ahora son residencias no permanentes, que es, digo yo, primera vez después de mucho tiempo que se empieza a discutir ese tema, y que hoy día ya está, este año ya se fijó en la política sueca. Bueno, pero eso es una historia que nosotros tenemos que siempre estarla recordando cuando discutimos esto, cómo ha sido, que este país no siempre ha sido de inmigración, sino que mucha gente ha tenido que irse a otras partes. En cuanto a la Unión Europea, decir solamente un par de cosas rápido. Uno, que tiene que ver que la Unión Europea hoy día tiene una política común. Eso significa que Suecia, así como los otros países, ya no tienen una política propia, independiente de migración, sino que tienen que regirse por una serie de parámetros y de tratados que tiene la Unión Europea. Está, por ejemplo, el Tratado de Schengen, que tiene que ver con terceros países. Está también lo que se llama la defensa de la frontera común, porque, como ustedes entienden, Suecia no es una sola frontera, sino que tiene una frontera común con todos los países europeos, y ahí tiene un sistema que se llama Frontex, que es, si me lo preguntan a mí, yo digo que es principalmente la militarización de la frontera de la Unión Europea. Si le preguntan a otra gente o a algún otro político, seguramente dicen, no, es una cooperación que existe, pero lo cierto es que con Frontex se ha militarizado toda lo que es la frontera hacia África y hacia el Medio Oriente, sobre todo lo que es Italia, lo que es Portugal, lo que es España, lo que es Grecia, o sea, todo lo que es el sur de Europa, principalmente porque de ahí viene la mayor cantidad de migración hacia Europa. Hay una serie de puntos que tienen que ver con la armonización de las políticas de migración, y que de una u otra forma en este momento están jugando un rol, por un lado, de tratar de regularizar la migración hacia los países europeos, y por otro lado están de una u otra forma destruyendo esa política de armonización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema del Tratado de Schengen, que significa que tener una frontera en común hacia terceros países, y ustedes un poco, yo no sé si ustedes más o menos conocen eso que tiene que ver con la libre circulación de ciudadanos, porque una de las 4, digamos, libertades dentro de la Unión Europea es justamente la libre circulación de ciudadanos dentro de la Unión Europea. Pero los que no son ciudadanos de la Unión Europea o no residen en la Unión Europea están fuera, digamos, son de terceros países.
Entonces no tienen ese derecho a la libre circulación. Y dentro de la Unión Europea, a través del Tratado de Schengen, se han puesto de acuerdo los que firmaron ese tratado de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, es que todos los países que hayan firmado ese tratado tienen derecho a esa libre circulación incluso sin ningún documento. O sea, tú eres parte, digamos, tú puedes ir con tu carnet y lo puedes hacer. ¿Qué pasa? De que a pesar de que se ha hecho, ya ese es el punto, digamos, de que se ha hecho una armonización y una política en común sobre la política de asilo, de refugio, de migración, por otro lado, los mismos países con la crisis que hay de inmigración están rompiendo ese tratado, ya no vale casi. Suecia, por ejemplo, introdujo el año pasado, a finales de año, no sé si usted, el control de carnet, ¿cómo se dice?, de documentos de identidad, por ejemplo, que va en contra, por supuesto, del Tratado de Schengen. Y así con otros países lo han ido haciendo también. O sea que tienen por un lado una política en común y por otro lado con las crisis de migración que hay en este momento están rompiendo, están completamente despedazando esas políticas en común. Va a ser uno de los temas principales que se va a discutir ahora en la Unión Europea, de qué forma poder o volver al estándar que se quería tener con el Frontex, con el Tratado de Schengen, con EASO y otro tipo de instrumentos que tienen, o van a tener que hacer una nueva política de inmigración, de refugio y asilo, que de una u otra forma estén de acuerdo. Con la cantidad de problemas y las diferencias políticas que hay en los países europeos, yo creo que eso va a costar muchísimo, porque si hay una cantidad de países que se ponen en contra de una medida, no van a poder llevarla adelante. Y eso va a significar de que, como está haciendo Inglaterra, pero también lo está haciendo Suecia, y también lo está haciendo Alemania, y también lo está haciendo España, cada uno va a estar implementando su propia política y está sobre todo tratando de interpretar los tratados y las políticas de la Unión Europea a su forma, y que es un problema grave. Me apuro para decir un par de cosas. Hay una cosa interesante en torno a la migración actual a Suecia. Resulta de que en Suecia, y entrando, digamos, al tema actual, Suecia, para que su población pueda crecer, necesita que las mujeres, porque son las que paren, tienen que dar a luz por lo menos 2,1 niños por mujer, para que exista un crecimiento de la población sueca. Pero resulta que en este momento, se ríe Javier, pero me entienden la idea, ¿no? O sea, y 2,1, no es 2, sino que 2,1, esa es la cifra que se da. Pero resulta que en este momento las mujeres hoy día están reduciendo en 1,85 niños. Bueno, ese digamos es la cifra que existe. En concreto significa que si sin la migración a Suecia, la población sueca se reduce, va bajando. Y entonces lo que se tiene hoy día cuando se ve, digamos, el crecimiento de la población, dicen, bueno, ¿qué es lo que hace que la población aquí en Suecia siga creciendo? Hoy día estamos, ¿cuántos? Creo que somos 9,5 millones. Y es principalmente la migración. El 77% del crecimiento de la población aquí en Suecia es de migración. El 77%. Las cifras que tengo son de que el año pasado, de aquí a o sea, el año pasado, 2015, cuando terminó, la cifra es que la población subió en 103.000 habitantes. De esos, 78.000 eran de migración. O sea, el saldo, digámoslo, el neto de emigrados e inmigrados. ¿Se entiende, no? Eso, 78.000. Y después el tema de la natalidad y también o sea, los que se mueren y los que nacen, era de 23.000 fue lo que creció, digamos. Significa de que principalmente la migración lo que está haciendo de que la población sueca siga creciendo. De otra forma, estaría decreciendo, estaría bajando. Entonces, la migración aquí en este país tiene de todas maneras una connotación y tiene una importancia,
O sea, no hay ninguno que pueda decir, no, no importa, paremos completamente la migración y nos quedamos con porque con los años vamos a ir bajando de la cantidad de población en este país. Y sobre todo hay problemas en muchos pequeños poblados y ciudades donde a pesar de que ha crecido la inmigración, a pesar de que sigue creciendo la población en 100.000, sigue bajando la población de esos pequeños pueblos o ciudades pequeñas, y que van, si seguimos aquí, hay algunas, yo estaba leyendo ahora que hay pueblos donde en 5 años más desaparecen completamente porque no va a quedar nadie. Simplemente van a tener que cerrar la infraestructura que tienen, escuelas, hospitales, todo eso tienen que ir cerrando. Hay partes donde hay escuelas donde es tan pequeña la población que ya no tienen, primero, es muy caro tener un profesor y casi no tienen alumnos, entonces tienen que mandar a otras partes y eso, a otras comunas, por ejemplo, y eso tiene un costo. Entonces, uno quizás no lo piensa, pero la verdad es que pensando en cuanto al crecimiento de la población, también tiene que tener con la planificación de la sociedad, porque la sociedad tiene un gasto, por supuesto. En cuanto a lo actual, y ahí me voy a tener unos minutos, no tanto, pero unos minutos. Sí, en cuanto a lo actual, así como en los años, a finales de los años 60 y en los años 70 cambió la lógica de la migración a Suecia, de la inmigración, de pasar de haber tenido una migración laboral a recibir refugiados y exiliados políticos, en este momento lo que se está, hay toda una arremetida para que Suecia nuevamente tenga nuevamente la misma lógica que tuvo en los años 60, quiere decir que se quiere priorizar la migración laboral más que la de refugio y la de asilo. Entonces, cuando uno pregunta, dice, no es verdad, pero si uno va viendo las políticas que se están dando, está clarísimo de que en este momento lo que se necesitan aquí son gente que venga a trabajar, laboral. Y los refugiados políticos y los asilos ya no tienen las mismas condiciones que se tenía, por ejemplo, cuando llegaron mis padres, cuando llegaron otros, seguramente varios de aquí que llegaron a Suecia. Por ejemplo, hay un punto que es central, el tema de cuándo uno puede pedir asilo y refugio. Hoy día hay una política de la Unión Europea que significa que uno pide asilo en el primer país que es donde uno llega. Y entonces, como ustedes entenderán, es más difícil llegar a Suecia que llegar, por ejemplo, a través de vía marítima a Grecia o Italia u otros países. Entonces, por ejemplo, si una persona llega aquí y ya ha puesto sus pies en Grecia, Grecia es la única excepción, la verdad que es la única excepción que hay en este momento, pero Italia o España, Noruega, es ahí donde la persona tiene que pedir asilo, no en Suecia. Y puede seguir aquí, pero de aquí le dicen, ¿usted dónde pidió? No, usted, entonces tiene que volverse a ese país. Eso anteriormente no existía. Nosotros los latinoamericanos, por ejemplo, si podemos llegar a otros países, por ejemplo, se llegó a Rumanía, se llegó a Italia, se llegó a España, y se pudo seguir a Suecia para poder pedir asilo. El otro tema que por supuesto que pone impedimento es el tema de la identificación, porque anteriormente uno podía llegar aquí a Suecia sin tener pasaporte o algún documento de identificación. Hoy día no pasas la frontera si no tienes un documento de identificación. Eso significa, y sobre todo es que las aerolíneas y las empresas de ferrocarriles, ellos tienen que exigirle a la persona antes de comprar el pasaje que tenga una identificación. Eso significa que ellos son los primeros, por decirlo así, guardias o policías los que detienen a los que quieran pedir. Eso anteriormente no existía. Hay que acordarse de Harald Edelstam de nuevo, el embajador que recibió la embajada sueca una cantidad inmensa de latinoamericanos, no solamente chilenos, y a ninguno se le pedía el carnet o el pasaporte, porque muchos de ellos no lo tenían.
Hay que acordarse de eso, y llegaron aquí, y aquí pudieron tener un documento de las Naciones Unidas, que era el que daba cuando uno no tenía un documento oficial del país, y el país, en este caso las dictaduras, no le daban pasaporte a los que venían refugiados políticos. Entonces la Nación Unida se encargaba de darles un pasaporte, y Suecia por supuesto lo atendía. Eso ya no existe. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué digo yo de que ha ido cambiando la lógica que se está discutiendo? Porque hoy día Suecia sí que necesita mano de obra, y sí que necesita lo que hablábamos para poder crecer la población. Hoy día hay una serie de oficios donde se requiere mucha mano de obra, y hay varias cosas. Una tiene también que ver porque es mucho más barato traer a una persona que ya viene, que ya ha sido educada a nivel incluso de gimnasio, pero sobre todo a nivel vocacional o a nivel académico. Esa persona ya en alguna parte ya han invertido un dinero por él, y entonces no tiene que llegar a Suecia a nuevamente ir estudiar desde niño hasta arriba. Todo ese costo se ahorra esta sociedad, sino que es una persona que lo que tiene que hacer es introducirla y rápidamente meterla al mercado laboral. Y el mercado laboral lo que necesita son, por un lado necesita mano de obra especializada, por ejemplo ingenieros que están llegando y han llegado y están tratando de traerlo, y por otro lado necesita, por ejemplo, mucha mano de obra en lo que tiene que ver con los cuidados de la salud, de la tercera edad, de niños, y ahí no se requiere tanto educación. O sea, tú no necesitas para, por ejemplo, trabajar en el Hemtjänsten, no necesitas tener hoy día un título académico, pero sí necesitas gente que rápidamente entre, y entonces esta migración que está llegando de mano de obra es digamos, la que se necesita. No necesitas tanto tantos requerimientos, no necesitas saberse las leyes de Suecia para poder rápidamente entrar a trabajar, y es una mano de obra muy barata. Una cosa, lo último que quería decir, porque se me va acabando el tiempo y ya Marco ya me ha mostrado el dedo varias veces. Mentira. Dos cosas. El año pasado llegaron a Suecia llegaron 162.000 personas pidiendo asilo y refugio. Y llegaron principalmente del Medio Oriente, ustedes saben, llegan principalmente de Siria, pero también llegan de Afganistán, un sector llega también de Irán, y también llegan de África. De esos también llegaron de forma récord, por primera vez llegaron 35.000 niños que venían sin padres, o sea, que llegaron solos. Y estamos hablando de niños de menores de 18 años. Entonces, toda esa cantidad de gente que ha llegado a este país y que llegó a Europa, hay diferentes cifras. Se habla de que son alrededor de 1 millón a nivel de toda Europa. Yo no sé, yo sé que el que más ha recibido es Alemania. Son cientos de miles que han recibido ellos también. Pero Suecia lo que recibió fueron 662.000, y hay en este momento ha habido una crisis, le llaman la crisis del refugio, de asilo, que de una u otra forma está ayudando a cambiar las reglas, que lo decía yo, para poder enfocarse principalmente en migración laboral, como fue en los años 60, y restringir lo que es hoy día la política de asilo y de refugio. Ya hay varias cosas que se han hecho, lo voy a decir bien cortito para terminar. Primero que nada, se está dando hoy día por primera vez residencias no permanentes, o sea, transitorias. Eso significa de que las personas se pueden quedar aquí les dan una residencia y se pueden quedar hasta 3 años los que reciben refugio, y es una nueva figura jurídica que se llama de protección, o sea, una residencia de protección, que les dan alrededor de 13 meses, o sea, 1 año y tanto, y que a lo mejor se puede renovar. Lo otro que también se ha restringido es lo que se llama la residencia reunificación familiar, que se llama Anhöriginvandring, o sea, que puedas traerte cuando ya te dan la residencia, tú te puedas traer a tu familia.
Y eso también está, seguramente algunos lo conocen y lo conocen de carne propia, y sobre todo gente de Siria, todo eso, que ellos entienden lo que está pasando, de que ellos pueden llegar aquí, pueden trabajar, pueden tener un asilo transitorio o a veces de un periodo más largo, pero no se pueden traer a su familia. Una de las cosas es, unos requerimientos es que para poder traer a tu familia tú tienes que tener una vivienda y tienes que poder mantenerlos económicamente, tienes que mostrar que tú tienes una vivienda donde vivir y tienes que poder mantenerlos. Entonces eso significa que mucha de esta gente, ustedes saben, cuesta integrarse al mercado laboral aquí en Suecia, es que muchos de ellos no van a poder traer a sus familias. Y eso va a significar también que muchos de ellos quizás se van a ir, porque digamos tienen a sus hijos, a su mujer, qué sé yo, en sus países. Eso también va a cambiar. Sin embargo, hay otra figura, y por eso lo decía, lo de la mano de obra, es que si tú tienes trabajo, si tú llegas aquí a Suecia con un contrato, sí que puedes estar aquí, mientras tú tengas un contrato. Y hay algunos requisitos, pero es casi más fácil llegar a Suecia en este momento teniendo un contrato y como mano de obra que llegar aquí pidiendo refugio y asilo. A mí me parece que es un proceso lamentable, hay un cambio completo, y si hay que discutir, y nosotros tenemos que apoyar, participar en el debate justamente de tratar de volver, digamos, a otra, que esta crisis, esta guerra que hubo ahora en el Medio Oriente, en Siria, todo eso, es algo que no va a ser siempre. Hay que decirle a la gente, esta crisis que hubo de la cantidad de refugiados que llegaron no va a ser siempre. Entonces, no sería cuerdo, no sería estratégico para Suecia de que a pesar de que estas guerras no son siempre, que tenga una política de asilo y de refugio que sea completamente diferente a lo que ha sido anteriormente. Bien, con eso quiero terminar. Gracias. Bien, agradecemos esta importante información que nos ha dado Francisco Contreras. Antes de que puedan inquietarse un poquito más, porque parece que todas las estadísticas que he dado han inquietado al público. Quería rescatar dos cosas importantes, que es un público nuevo quizás para ti, hay mucho joven y eso es bueno de que se puedan interesar precisamente eso, y agradecemos a los padres que han traído a sus hijos jóvenes. Queremos agradecerles a todos por esta hermosa jornada Día Internacional del Migrante, a nuestros hermanos de Inglaterra, de Italia, de España, de las diferentes latitudes donde está coalición de organizaciones sociales acá en Europa. Un saludo muy grande de la coalición Suecia, y también a todos los migrantes de todo el mundo, un saludo muy grande en este Día Internacional del Migrante. A ustedes muchísimas gracias por el día de hoy, y cualquier iniciativa que se tome en función de coalición de organizaciones sociales, pues todos serán cordialmente invitados. Un aplauso para ustedes mismos y que muchísimas gracias por el día de hoy.